Y por aquí tenemos nuestro primer paquete de nuestro comboseo. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es abrir este paquete con nuestro exacto endógeno que tenemos por aquí. Vamos a abrirlo, lo abrimos rapidito, abrimos por aquí y abrimos por acuya. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, eso. Lo primero que tenemos aquí es, por supuesto, un paquete de Golden Fear para ver. Un paquetico, que está este paquetito, ya lo vamos a ver más tarde. Aquí tenemos otras dos cajitas. Vamos a ver qué hay aquí en estas dos cajitas. A ver, Carlos, aquí, abrimos por acá. Qué difícil es sacar una bolsa de una caja. O una caja de una bolsa. Era así, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos a nuestro primero, a Iwongu. Aquí tenemos esta primera cajita de Iwongu, nuestro fan cooler que tenemos por aquí. A ver, se ve decente, podríamos decirlo, pero bueno, vamos a ponerlo por acá. Y por supuesto sacamos la otra cajita. Aquí tenemos esta otra cajita que es por supuesto otro fan cooler de Bongo. Ahorita vamos a ver qué nos trae sus interiores. Vamos a ver qué es con estas cajitas. Qué hay por aquí, qué hay por acá y qué hay por acuya. Pero lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, abrir este sobrecito que me tiene intrigado. Vamos a abrir este sobrecito de Golden Fear. Vamos a abrirlo por acá. A ver, utilizamos nuestro secto endógeno y abrimos con toda la calma del mundo. Perdón, abrimos y vemos que está muy bien protegido. Excelente. La protección es importante siempre en todos los casos. A ver, aquí tenemos la cajita. Para ver, vamos a ver. Y ponemos esto por aquí y abrimos por acá. Bueno, sacamos esto. Esto es un destornillador con un tornillito. Está bien, excelente. Ahí nos trae nuestro destornillador. Por si acaso no tienes cómo atornillar ese tornillito súper pequeño, esto te lo trae Golden Fear. Ahora vamos a ver por acá, que tenemos aquí en esta cajita. Por supuesto, ya sabemos que es un SSD NVMe. Lo tenemos aquí, SSD de 256 GB. Vamos a sacarlo, vamos a abrir la cajita, vamos a abrir esto por aquí. A ver, sal, vale. Cónchale, vale, qué fastidio con esto cuando quiere salir y sobre todo cuando estamos grabando. Bueno, ya está aquí, ya esto lo tenemos por acá. A ver, enfoca cámara. Ok, aquí tenemos nuestro SSD NVMe de 256 GB de Golden Fear. Bueno, Golden Fear es una marca china, como ya lo sabrán, porque este producto es de AliExpress. Vamos a probar qué tal son estos SSD NVMe. Bueno, por su costo, esperemos que sean buenos. Vamos a verlo más tarde. Por ahora vamos a poner esto por acá y vamos a abrir nuestra primera cajita de Iwongu. Nuestra primera cajita de Iwongu la ven por aquí, por los lados, por los costados. Y aquí en la parte de atrás tenemos, por supuesto, las especificaciones técnicas de la caja. Aquí tenemos las dimensiones, la velocidad de los fans y muchas otras especificaciones que son importantes para poder colocarlo. De este lado tenemos aquí también otras características importantes de este cooler y vamos a abrirlo porque no nos queda más. Vamos a abrirlo. Abrimos por aquí, a ver, otra vez dificultándose, porque claro, es difícil para mí grabar y al mismo tiempo abrir estas cosas, tú lo tienes que entender. Pero bueno, aquí lo estoy abriendo, ya está casi listo. Abrimos por aquí, tiene como otra protección acá. Y bueno, lo que hacemos es fácil. Aquí quitamos este pequeño, esto. Y bueno, ahora vamos a sacar lo que es el cooler. Vamos a sacar el cooler para ver qué tan bueno es. Vamos a sacarlo por aquí, lo hacemos con mucho cuidado, bueno, sin tanto cuidado, pero con cuidado. Y bueno, sacamos por aquí y se cae esto, pero bueno, ponemos esto, vemos que la caja no tiene más nada, está totalmente vacía. Y por aquí tenemos lo que es el agarre, por supuesto, el cooler y los tornillitos que están por acá. Míralos, aquí están. Estos tornillitos, que son 4 tornillitos para anclarlos al black place de la placa. Bueno, y aquí tenemos también lo que es una pasta térmica. Esta pasta térmica sencilla, pero la trae por si acaso no tienes en un apuro, la pudieras utilizar. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos a agarrar el cooler, que este cooler es muy económico. Y aquí lo tienen visualmente, este ventiladorcito que tiene por aquí y por aquí vemos el cooler por sus diferentes fases. Ahí como ven tiene una pequeña abolladura y es que seguro en el envío alguien lo lanzó porque esto viene desde muy lejos, señores, esto viene desde China, imagínate, desde el otro lado del mundo. Pero bueno, es algo que se puede arreglar, no es algo
difícil o imposible de arreglar. Aquí lo vemos con más detalle y seguimos aquí. Vemos el ventilador, vemos todos los detalles de esto y por aquí vemos lo que son los head pipes de este cooler. Vemos que son 4 y vemos también las distancias, vemos también por dentro. Ahí vemos otra vez esa bolladura que me está matando la vista. Pero bueno, no es nada que no se pueda arreglar, señores. Ya más adelante veremos cuál es la diferencia o cómo se ve cuando se arregle esta bolladura. Así que lo veremos más adelante. Pero no es algo de lo cual preocuparse, pero tienes que tenerlo en cuenta ya que vamos a traer el producto desde muy lejos, desde China. Y bueno, aquí está. Vemos la parte de abajo nuevamente, lo podemos ver por todos lados y lo ponemos por acá. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, por supuesto, es abrir la otra caja. La otra caja para ver qué nos trae. Este cooler es barato, pero tiene una versión aún más barata, que es la versión que vamos a ver en esta otra cajita. Por si acaso el presupuesto no alcanza, ya sabemos que hay otra versión que nos puede servir. Bueno, aquí estamos sacando, para ver, sacamos por aquí, sacamos por acullá. A ver, con delicadeza, por supuesto, pues no sabemos qué puede traer la caja. Bueno, sí sabemos qué puede traer, pero bueno, es una expresión, es un decir, es un decir. Bueno, aquí tenemos otra vez el agarre de este cooler. Vamos a ver. Perfecto, perfecto, perfecto. Los tornillos como el otro, por supuesto. Así que ahí no hay una gran diferencia. Realmente tienes el agarre, que es el agarre exactamente para esta combinación. Porque este cooler lo pedimos específicamente para armar un combo SEO o para armar combo SEO. Por eso el agarre es el del 2011. Ahora, tenemos aquí el cooler nuevamente Dibongo, pero ven las diferencias. En este caso, la única diferencia es el ventilador. El otro ventilador prende lucecitas, tú sabes, RGB para más FPS, y este no. Pero lo importante es la disipación. Este, gracias a Dios, no tuvo ningún inconveniente en el envío y está perfecto, en perfectas condiciones. Es algo que tienes que tomar en cuenta, recuerda, al momento de enviarlo. Pero lo tenemos por aquí, es totalmente igual al otro. La diferencia es el ventilador. Y vamos a ver, se siente de una calidad aceptable para su costo. Pero vamos a ver más adelante qué tal, porque es importante ver qué tanto es la calidad de un producto, señores. Y por aquí tenemos, por supuesto, todo el contenido de nuestro primer paquete de AliExpress. Aquí está todo lo que pedimos. Excelente en este primer paquete. Te recuerdo que todos los links los vas a tener en la descripción. Y ahora vamos con el siguiente paquete de este combo. Y por aquí tenemos nuestro flamante segundo paquete para nuestro combo de AliExpress, por supuesto indispensable para poder armar este combo. Utilizamos nuestro, por supuesto, exacto endógeno para abrir esta bolsita, por supuesto, censurando cualquier dato sensible. Es importante censurar los datos sensibles, señores. Ahora sí, no quiero que me doxeen. Ahora vamos a abrir aquí, abrimos con toda la delicadeza del mundo, sí, bastante delicadeza. Utilizamos nuestro exacto porque aquí somos cifrinos y usamos exactos para estas cosas que no necesitan y abrimos aquí este combo. Ahora vamos a abrir esto. Esto es, por supuesto, la placa madre. La placa que realmente es el combo Xeon. Es la placa Machinist Async Sport MATX. Aquí tenemos la placa. Aquí tenemos todo lo que necesitamos, señores, para armar nuestro combo Xeon. Para meterlo en nuestra plaquita. La vemos por todos los lados y vemos que no tiene información tan así. Y bueno, aquí vemos lo que son los diferentes idiomas en perfecto chino mandarín. Es importante aprender chino para poder entenderlo. Pero bueno, por aquí atrás no es necesario aprender chino, sino inglés. Aquí tenemos la información de la placa. Tenemos, por supuesto, lo que es el puerto Gigabit. Aquí lo vemos. También tenemos lo que es el M.2, base de poder, el puerto SATA 3 y por supuesto más información importante de nuestro combo Xeon que por supuesto puedes verificar, pausar y verla tú mismo. No te lo voy a leer todo porque aquí lo que estamos haciendo es el unboxing. Lo volteamos por acá y ahora sí, vamos a abrir este paquete. Y espérate, no se abre. Ah, es que tiene esto por aquí. Vamos a quitar esto. A ver, salte. Eso, vamos, 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 vamos. Ahora sí, vamos a abrirlo. Y aquí tenemos nuestra flamante... ¿Ah? ¿Ah? Ah, bueno.
Bueno, obviamente hay que quitar esa protección que vemos aquí, porque si no, no vamos a ver nada. Y ahí tenemos ahora sí nuestro flamante combo. Quitamos esto, lo dejamos por acá. Y aquí tenemos un cable SATA, señores. Vamos a ver este cable SATA. Abrimos por aquí y vemos, damos a ver, 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 a ver. A ver, y es un cable SATA. Oye, el cable SATA no se ve nada mal, ¿oíste? Se ve bien, bien. Se ve un cable con una calidad buena para conectar lo que es un HDD. Pero lo vamos a poner por acá. Lo ponemos por acá. Y ahora vamos aquí a abrir o a sacar esta plaquita. A ver, vemos que tiene su bolsa antiestática, excelente. Y por aquí su sellito que nos demuestra que esto no ha sido abierto por nadie más. Ahora bien, perfecto, quitamos el sello. A ver, vamos a buscar nuestro exacto, que no lo necesitamos, pero igual lo usamos porque para eso está. Vamos a darle su uso adecuado. Aunque está un poquito oxidado y casi no rompe, pero bueno, ahí está. Listo, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, 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 vamos. Ahora sacamos de verdad lo que es esta placa. Vemos por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Abrimos por acá con mucha delicadeza porque no queremos estropear nada de lo que va a ser nuestra futura PC. Así que vamos a sacar la bolsita antiestática. Aquí tenemos el combo Xeon, señores. Qué hermoso se ve este combo, de verdad se ve muy bueno, se ve muy bien. La plaquita se ve bastante suficiente. Y aquí tenemos lo que es la placa para que la puedan ver completa. La vemos desde este panorámica, desde esta forma, y ahora la vemos desde aquí. Aquí podemos ver todas las conexiones que tiene. Por supuesto, conexiones USB también, y tienes también lo que es el gigabit y los puertos de audio. Importante. Ahora, por este lado podemos ver lo que es el CPU. El CPU que es un Xeon E5 2650B3. Aquí lo podemos ver con bastante detenimiento. Igual las características te las voy a dejar en pantalla para que la puedas ver, la puedas analizar y tú ver todas las especificaciones que tiene este procesador. Recordemos que es un procesador usado, pero parece nuevo. Ahí lo pueden ver, está bastante bien este procesador. Y vemos también que es importante el socket, que como se lo dije antes, es el 2011-3. Es el socket de este combo. Ahora aquí tenemos lo que es el agarre y vamos bien por aquí, vamos bien, todo parece estar bien. Por aquí tenemos las conexiones, que son las conexiones de audio y sonido del case, el front panel, un puerto PCI Express por 1, el puerto USB 2.0 y por supuesto también el 3.0 del case. Por acá tenemos el chipset y por supuesto la entrada de batería, que no la trae porque es importante tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta que no trae. Y por supuesto la entrada de la batería, el puerto PCI Express por 16 y en este caso que es PCI Express 3.0. Por acá seguimos viendo la placa. Importante ver la placa. Vamos a ver un poquito más de estas memorias RAM, señores. Vamos a sacar esta memoria RAM de aquí, que es lo único que vamos a sacar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Enfocamos y vemos la memoria RAM. Vemos que es una memoria RAM que es sencilla, no tiene presentación. Podemos ver las memorias, los diferentes módulos de memoria que tiene. Y bueno, y vamos a poner por aquí, pero yo creo que mejor no. Mejor lo ponemos por acá y vamos a sacar el otro módulo de memoria para que podamos ver si son iguales, si hay alguna diferencia, que por supuesto ya les adelanto que no debe haber diferencias. Aquí está el otro puerto de memoria RAM, como lo pueden ver. Ahí se ve, vamos a verlo con más detalle, más cercano para que puedan ver lo que son los pequeños módulos de memoria que están integrados a la memoria RAM. Y aquí la vemos completa. Lo dejamos por acá. Estas memorias van a trabajar importante a 2133 MHz, que es lo máximo que permite nuestro CPU. Es una información que me olvidé en el video anterior. Pero bueno, aquí tenemos lo que es la placa completa, la podemos ver, sin las memorias RAM y por aquí, ok, mira, aquí está el backplace. Ya lo vamos a ver, pero vamos a ver la parte de atrás. Vean la parte de atrás, se ve bastante sólida y robusto el agarre para el cooler.
Se ve bastante sólido, se ve bastante sólido, se ve bien. Hasta ahorita lo que vemos de la placa es aceptable. Lo que hay que ver es qué tal está o qué tal es en funcionamiento todo este combo, que lo vamos a ver por supuesto en el próximo video. Por aquí tenemos también el backplate, lo pueden ver, el del case para colocar la placa. Es bastante sencillo, pero es lo que necesitamos y aquí está. Por supuesto, aquí lo tenemos. Ahora tenemos todos los componentes de lo que es esta cajita, tenemos nuestro combo Xeon completo y ahora lo completamos por supuesto con la batería. Es importante colocarle la batería, señores, porque si no, no vas a poder guardar nada en la BIOS. No se va a guardar nada en la BIOS. Por eso es importante colocarlo. Ahora, te indico que todo esto lo vas a tener en la descripción, todos los productos que hemos visto hoy los vas a tener en la descripción y también por acá vas a tener el video hablando de más especificaciones si quieres ver por qué se me ocurrió esta idea. Ahora nos vemos en el próximo vídeo con el armado.